seguimos hablando de lo que se llaman los atributos de Dios, y afirmamos que Dios es sus atributos. No debemos concebir de los atributos como algo accidental de Dios, sino que Dios es sus atributos. Y se dividen los atributos de Dios en incomunicables y comunicables. Incomunicables son atributos que solo Dios posee, que no comparte, que no comunica con criaturas. Y luego hablamos de atributos comunicables que comparte en alguna medida muy menor, pero en alguna medida con los seres humanos. ¿Cuáles son atributos incomunicables? El primer atributo incomunicable es independencia, pero también van a encontrar otra palabra que es una palabra que aparece solamente en este contexto. Que es la palabra aceidad. Y la idea de la aceidad o la independencia de Dios es que Dios depende solo de sí mismo para su propia existencia y para todo lo que hace. Él existe por sí. Y nosotros y cada criatura no existe por sí. Existimos, pero existimos dependientemente. Él existe independientemente. Él existe porque existe, por su propio ser. Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Es decir, viven porque viven. Romanos 11. Aquí en esta gran conclusión de la sección teológica de Romanos 1 al 11, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría, el del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces ahí tenemos, todas las demás cosas tienen su existencia. ¿Por qué? Por Él. Pero Él tiene su existencia por Él mismo. Bien, nosotros tenemos existencia, tenemos voluntad, tenemos pensamientos, etcétera, pero dependemos de Dios para todo eso. Primer atributo. Segundo atributo incomunicable es inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir incambiabilidad, que Dios no puede cambiar, Santiago 1:17, por ejemplo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueven como las sombras. No cambia. Este atributo enfatiza que Dios es perfecto y no puede ni mejorarse ni empeorarse. Enfatiza que Él
es, pero no llega a ser. Él simplemente es y no cambia. Sin embargo, no significa inmovilidad, porque es obvio que sus relaciones con los seres humanos son multiformes, que sus relaciones con los seres humanos cambian. Pero la creación y la encarnación son fuertes ejemplos de cambios que Dios inició en su relación con la creación. Él hizo que la creación existiera y luego Él entró en la creación para redimirse. Entonces, no debemos concebir de Dios como estático, no haciendo nada, pero en su esencia no puede cambiar porque es perfecto y cualquier cambio sería ya no ser perfecto, sería en la dirección de ser imperfecto. Entonces, en su ser no cambia, pero no es inactivo, pues la Biblia nos registra la actividad de Dios. Y encontramos a Dios a veces en la Biblia aparentemente cambiando, porque en un momento hace una cosa y luego en otro momento hace otra cosa, y encontramos interacción entre Dios y los seres humanos, y por ejemplo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, y interactúa con Abraham, y Abraham está diciéndole, pues, si hay 50 y si hay 40 justos, etc., y va bajando y no llega al número que realmente había ahí y Dios destruye, pero está ahí interactuando. Pero, ¿cómo debemos concebir de estas cosas? Debemos pensar en cuando encontramos la expresión que encontramos en la Biblia, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, o se arrepintió del desastre que iba a traer sobre Nínive en el libro de Jonás. ¿Cómo debemos tomar estos ejemplos? Podemos tomarlos como antropomorfismos, ¿ok? Antropo significa ¿qué? Hombre. Morfismo es forma de. ¿Cómo nos va a explicar sus interacciones con los seres humanos? Dios tiene que vestir sus acciones en lenguaje que nosotros podemos entender. Entonces, Él se viste de este lenguaje humano para que podamos entender su actuar. Es una explicación, pero también podemos encontrar que Dios interactúa con los seres humanos con base en pactos que Él mismo hace. Y estos pactos son espadas de dos filos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar más adelante de la creación y el pacto con Adán. Entonces, el pacto con Adán dice, si comes, mueres. E implica, si no comes, no mueres, ¿no? Entonces, ¿cómo interactuó Dios con Adán? Antes de que comiera, interactuó con él de alguna forma. Después de que comió, interactuó con él de otra forma. ¿Cambió Dios? No. Él puso las reglas de la relación. ¿Quién cambió? Pues Adán cambió, entonces el tratar de Dios hacia él cambió. ¿Por qué? Dios es fiel a lo que dice. Igual, Nínive, pues él se arrepintió de destruir a Nínive. Pues, ¿qué pasó? ¿Cambió Dios? No, cambió los ninivitas, y entonces como ellos se arrepintieron,
Pues Dios, fiel a su propia palabra y cómo va a tratar a los arrepentidos, Él no los destruyó. Entonces podemos explicar estos aparentes cambios en Dios por medio del concepto de antropomorfismos, o sea, lenguaje humano, y podemos también pensar en el pacto de Dios, que Dios no está cambiando, está siguiendo las normas, las reglas, las estipulaciones que Él mismo ha establecido. Tercer atributo es infinidad. Infinidad. Y en el sentido de no ser limitado al tiempo, la infinidad se llama eternidad. No ser limitado al tiempo, eternidad. En el sentido de no ser limitado al espacio, la infinidad se llama inmensidad, inmensidad. En el sentido de llenar todo el espacio con su ser, la infinidad se llama omnipresencia. Pero todas estas expresiones son el mismo atributo de Dios de ser infinito, sin fin, en cuanto al tiempo, no ser limitado al tiempo ni espacio y llenar todo el espacio. Entonces tenemos eternidad, inmensidad y tenemos omnipresencia. Y pueden consultar, por ejemplo, Salmo 90, versículo 2, eternidad, Salmo 139, que acabamos de leer, 7 al 10, omnipresencia. Y el último atributo incomunicable es unidad, unidad. Y hay dos aspectos de unidad. Él es uno en sentido de ser numéricamente uno, y no más de uno, no dos, sino numéricamente uno. Pero también Él es uno en sentido de ser una unidad no compuesto de componentes o partes. No compuesto de componentes o partes. Una desviación de la Trinidad sería concebir de Dios como tres partes. Una parte Padre, otra parte Hijo, otra parte Espíritu Santo. Esto sería una negación de la Trinidad, pero sería también una negación de la unidad de Dios, porque Él luego sería con partes divisibles. Entonces tenemos independencia o aceidad, inmutabilidad, infinidad, unidad, que son atributos incomunicables. Bien, vamos a terminar con atributos comunicables y luego podemos tomar un descanso. Atributos comunicables que comparte con los seres humanos, podemos incluir ahí soberanía. Ahora, esto parece ser, a simple vista, un atributo incomunicable, pero se considera comunicable no porque podamos ser soberanos, sino porque ejercemos voluntad y poder. Obviamente en una forma miniatura en comparación con Dios, pero nosotros también tenemos voluntad, tenemos poder. Entonces son pequeñísimos reflejos de la soberanía de Dios, que Él tiene y ejerce su propia voluntad y Él tiene el poder de hacerlo. Y podemos hablar de su voluntad en dos sentidos. Podemos hablar de la voluntad decretiva de Dios. Quiere decir que Él ordena todo lo que pasa. Él decreta todo lo que pasa.
Y podemos hablar de su voluntad prescriptiva. Prescriptiva pone normas para los humanos y los ángeles. Y les pregunto, ¿a cuáles de las voluntades de Dios tenemos acceso? ¿Sabemos, conocemos sus decretos? ¿Lo que Él desde toda la eternidad ha decretado para toda su creación? No. Es incomprensible para nosotros. No nos ha revelado todos los detalles de su decreto. ¿Conocemos las normas que Él tiene para la humanidad? Sí, sí. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta diferencia entre su voluntad decretiva y su voluntad prescriptiva? Porque a veces hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y normalmente lo que queremos decir es, ¿qué ha decretado Dios para mi vida? Y la verdad es que no tenemos acceso a esa información. Pero si nos enfocamos en su voluntad prescriptiva para mi vida, la tenemos. Entonces no tenemos que estar dudando de su voluntad para mi vida. Aquí está su voluntad para mi vida. Hay un texto en Deuteronomio 29:29 que hace esta diferencia, no usando las mismas palabras teológicas. 29:29 que dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Considero que este texto es muy útil en nuestro pastoreo de otras personas que están buscando la voluntad de Dios para sus vidas. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos lo revelado. ¿Para qué? Para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Tenemos acceso a lo que ha decretado para mí el día de mañana? No, no tenemos eso, pero tenemos su palabra que nos guía. Bien, otros temas van a fluir de este atributo de soberanía. La providencia es su ordenar y ejecutar todo lo que pasa. Vamos a ver la predestinación, la doctrina de que Dios ha destinado de antemano todo lo que pasa y sobre todo ha predestinado a quienes van a ser suyos. Relacionado con la predestinación es la doctrina de la elección, que Dios escoge a los suyos. Y luego tenemos lo opuesto de la elección, tenemos lo que es la reprobación, que es pasar por alto a los que no son escogidos y luego condenarlos. Y estas doctrinas son muy controvertidas y tendemos a reaccionar en una forma emocional a estas ideas. Y es algo entendible, porque estamos hablando de todas esas cosas que pasan, y luego más importante o más personalmente, estamos hablando del destino de los seres humanos, de nuestro destino, del destino de nuestros seres queridos, de otros. Y tendemos a reaccionar a esta idea de la predestinación, la elección, la reprobación. Pero cuando la gente me hace preguntas acerca de estas doctrinas, yo digo, pues vamos a ir atrás. Y vamos a hacer la pregunta, si Dios está en control de todas las cosas, si Él es soberano sobre todo lo que pasa. Y los creyentes siempre dicen sí.
Y luego trato de ubicar estas otras doctrinas debajo de esta idea de que Dios está en control de todas las cosas. Él hace su propia voluntad y tiene poder para ejecutar su propia voluntad. Y los cristianos afirman todo esto. Pero luego, cuando llegamos a implicaciones de la soberanía, luego a veces es más difícil aceptar cuando tiene que ver con el destino eterno de seres humanos en cuanto a la elección, la predestinación, la reprobación. Pero es una sugerencia pastoral y también para nosotros mismos cuando estamos luchando con estos conceptos de elección y predestinación, que no son fáciles y tenemos que manejarlas con mucha delicadeza y mucho cuidado pastoral, pero el consejo es ubicarlas debajo del atributo de Dios que es su soberanía. Entonces regresamos a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y entendiendo que Dios es el Dios soberano, pues podemos ubicar otras preguntas más bíblicamente, más adecuadamente. Tenemos también el problema de la maldad, que es un gran problema, el problema de la maldad. Y hay aspectos del problema de la maldad que nunca vamos a resolver. Pero si ubicamos el problema de la maldad bajo la soberanía de Dios, pues no lo vemos como un problema aislado, pero podemos ubicarlo debajo de este atributo de Dios. Bien, cuando lleguemos a estos temas, pues siempre tenemos que recordar la soberanía de Dios y Pablo lo hace. Pablo lo hace en Romanos 9, está hablando de la elección soberana de Dios. Romanos 9, 19. Él interactúa con objeciones y dificultades y quejas contra la idea de la elección soberana de Dios. Y luego, al final, él como pone la última palabra, y puede caer como muy pesada, pero lo que hace aquí es apela a la soberanía de Dios. Y dice, después de interactuar, dice, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa de Dios? O sea, está interactuando con esta queja contra Dios. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? O sea, es decir, pues si Dios es soberano, ¿por qué echa la culpa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede juzgarnos si Él es soberano sobre nosotros? Y luego Pablo por fin pone fin al asunto y dice, respondo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para unos usos especiales y otras para fines ordinarios? Entonces, ¿qué hace aquí? Básicamente termina la conversación diciendo, ¿quién es Dios? Y él concluye que Dios es soberano. Y sí podemos interactuar, sí podemos cuestionar, sí podemos tratar de entender estas cuestiones de su elección y su predestinación y su justicia. Adelante, ese trabajo de la teología sistemática. Pero a fin de cuentas Pablo dice, acuérdate quién eres tú y quién es Dios, que Él es el soberano y no lo eres tú. Atributos también intelectuales. Podemos poner bajo atributos intelectuales veracidad. Dios siempre es veraz. Nosotros no siempre veraces, pero podemos ser veraces a veces en una manera mucho menor que Dios.
pero nosotros podemos ser veraces. Dios es veraz. Sabiduría, Dios es sabio. Nosotros podemos ser sabios, obviamente en una medida muy menor. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Nosotros tenemos conocimiento, una manera o una medida mucho, mucho menor, pero podemos compartir algo de veracidad, de sabiduría, de conocimiento. Además, atributos morales, bondad. La bondad incluye, es una categoría mayor, la bondad incluye el amor, la misericordia, la gracia, la paciencia. Todo esto podemos poner debajo de la categoría mayor, bondad. La santidad tiene dos sentidos: el estar separado y el ser puro. Y encontramos estos dos sentidos en la Biblia: estar separados o separado y ser puro. Y encontramos este llamamiento al pueblo de Dios. Debemos estar separados de la impureza y así ser en nuestro caminar, ser puros. Entonces, separados y puros. Y relacionada con la santidad es la justicia, el ser correcto e imparcial, dando a los impíos el castigo y a los buenos la recompensa. Entonces, la justicia de Dios es relacionada con su santidad. Entonces, estos son atributos incomunicables y luego atributos comunicables de Dios. ¿Tienen ahí la confesión de fe de Westminster? Pueden encontrar pregunta del Catecismo Menor. Catecismo Menor, pregunta número 4. ¿Qué dice? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Bien, es básicamente lo que acabamos de decir. Es otra, quizás en algunas otras palabras, pero muchas de las mismas. Aquí es una definición de Dios. Y define a Dios por medio de sus atributos. Y son atributos que Él ha dado a conocer y podemos conocerlo a la medida que Él se ha revelado. Y se ha revelado como Él que es estos atributos.